porque como les dije voy cogiendo porciones sueltas para masticarlas más bien que versículo por versículo, es en el capítulo 2, los 10 primeros versículos. Los 7 primeros los pasaré un poco deprisa, porque los versículos 8, 9 y 10, que son tan conocidos, son para mí el centro no solamente de Efesios, sino el centro de lo que es la salvación por gracia mediante la fe. No por obras, pero sí para obras. Es una porción preciosa y espero que el Señor nos bendiga para que podamos entenderla bien. Dice así, voy a leer primero estos 10 versículos. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, en vuestras caídas, dice el original paraptómata, y pecados. El vocablo corriente para pecado, ya lo explicaré. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. La vida es una andadura. Veremos después cómo el hombre regenerado tiene una andadura, pero andadura muy diferente de la anterior. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme, es decir, según manda el príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora obra, actúa, veremos qué verbo hay ahí, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, propiamente de los planeamientos malos, de los proyectos malos, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, qué estupendo, no dice que es rico en justicia, rico en ira, rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, fíjense en la duplicación, de poner muy al estilo hebreo, el amor con el verbo, el amor con que nos amó, que es un énfasis para decir que nos amó muchísimo, ¿verdad? Aun precisamente estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, siempre la unión con Cristo. Por gracia sois salvos, eso es un paréntesis, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él, se entiende, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo se ve? Que ya escribe al final, Efesios, Cristo Jesús, no Jesús Cristo. Porque me parece que estos versículos los voy a traducir completamente del original ya antes de entrar. Porque de gracia, por gracia, es un dativo instrumental que se llama, y muy importante. ¿Estáis habiendo sido salvos? Dice el griego. Estáis habiendo sido salvos, es una perífrasis, una forma perifrástica, un pretérito perfecto perifrástico. Estáis habiendo sido salvos, o sea, es una acción del pasado que perdura y que se supone que hay una estancia. Estáis habiendo sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no ha salido, no es en base a lo que vosotros podáis haber hecho. Dice el original, el don de Dios, así, sin más cosas, el don de Dios. Mejor dicho, yo diría, para que no se confunda con carisma, que son los dones que hay en 1 Corintios 12, carismata, los dones que da el Espíritu Santo para servicio de la comunidad, no para beneficio del individuo. Regalo de Dios, esta es la verdadera traducción. El regalo de Dios, doron, el regalo de Dios.
no por obras, no a base de obras, para que nadie se gloríe, claro. Si uno se salvara por alguna obra, diría, bueno, el mérito principal es de Cristo que me salvó, pero algo puseo. No por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie se jacte. Porque somos, esto es fabuloso, este es el versículo 10, hechura suya, ya veremos qué palabra tan bonita hay en griego ahí, y que solamente sale otra vez, en Romanos 1:20. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, hacia buenas obras, dice el griego, epi, no dice eis, no dice para unas buenas obras que vendrán luego, sino que hay una especie de atmósfera en la que tiene que hacerse la conducta cristiana. Epi, que significa sobre, pero con esta significación de siempre andando sobre buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, es decir, Él las previó desde toda la eternidad ya, y nos dispuso a los salvos para que así anduviésemos en ellas. Otra vez la andadura, para que anduviésemos en ella. Esta es la porción maravillosa. Es el centro de Efesios y, como digo yo, el centro de toda la vida cristiana. Dios nos dio vida, quiere decir la vida en su sentido más pleno, que comienza por el Espíritu hasta terminar un día en el cuerpo por la resurrección. Es la vida eterna. Como ya dije ayer, no es la vida futura, es la vida eterna, que comienza y ahora en el momento en que uno se convierte y durará siempre, sin cambio, sin mengua, sin disminución, sin marchitarse. Esto es lo que dice Pedro en su primera epístola. En el capítulo 1, los versículos 3 y 4, dan una definición de la vida eterna fabulosa. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada para vosotros los que creéis, por el poder de Dios. Eso tiene una riqueza tremenda. Esto es lo que quiere decir aquí. Y os dio vida cuando estabais muertos en vuestras paráptoma, en vuestras caídas morales y pecados. Por pecado aquí está el conocido vocablo hamartía, que corresponde al más común que hay también en hebreo, jatá. Jatá, que significa en realidad una barrera, porque het significa barrera. Jatá es algo que nos separa de Dios, pero sobre todo, tanto jatá como amartía significan que la definición general de pecado en general significa desviarse del blanco, errar el blanco, como un arquero que dispara pero no llega al blanco, se desvía. Ahora fijaos bien, yo he reflexionado mucho sobre esta definición de pecado en hebreo y en griego. Esto quiere decir que para Dios mismo el pecado en general, con todo lo malo que lleva dentro, es más bien un daño nuestro antes que una injuria a Él. O sea, que a Dios le preocupa más todavía el que el pecado nos haga tanto daño que el que sea una injuria a su gloria, a su santidad y a su majestad. Yo creo que este pensamiento a mí me emociona. Me emociona que Dios, cuando está hablando de pecado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está poniendo un vocablo que dice: mira, hijo mío, que te estás desviando del camino, que te desvías del blanco. Antes que el daño que puedas hacerme a mi gloria, antes de la injuria que puedas hacerme, te estás haciendo daño, tú te estás perdiendo. En los cuales, en todo esto, anduvisteis en otro tiempo. Esta era vuestra conducta. La andadura es la conducta. Así os conducíais en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo.
En 1 Pedro 4:4 es un versículo muy bonito porque él dice: a ellos, a los mundanos, les extraña que vosotros no corráis con ellos hacia la misma corrupción y os insultan. Qué cosa, ¿verdad? Qué fabuloso es ser diferente. Todo aquel, y vosotros podéis contar con vuestra experiencia, si os habéis convertido ya un poco maduros y habéis tenido amigos o amigotes, en el momento en que os convertís, dicen: ¡qué bicho más raro! Oye, ¿y cómo no vienes con nosotros a tal y cual? ¿Qué te ha pasado? O como dicen en Aragón, ¿qué mosca te picó? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Soy diferente. Soy otro. Y fijaos, hermanos, en el momento en que el mundo no nos ve diferentes, la cosa va mal. La cosa va mal. Somos diferentes y por lo tanto ya no seguimos la corriente del mundo. A mí me gusta mucho hacer esta aplicación. Vosotros que tenéis ríos y rías tan estupendos en Galicia, cuando veáis un pez que flota y sigue la corriente, infaliblemente, pez muerto. Un pez vivo zigzaguea y va a una parte y a otra de la corriente. Sigue la corriente, pez muerto. Una persona que sigue la corriente del mundo, muerta. Muerta espiritualmente. Y la sigue porque va siguiendo la norma y dirección del Dios de este mundo, del que manda en los inconversos. Manda en los inconversos y por eso lo van siguiendo. El príncipe, Arjón, o sea, el que manda en el mundo. Y ese es el espíritu, porque el demonio es un ser espiritual. Quiere decir que no tiene cuerpo. No tiene vida espiritual en el sentido en que entendemos vida espiritual. Pero como no tiene cuerpo, y ahí está lo peor. Un hombre invisible sería lo más terrible que hay. No lo puedes coger por ninguna parte. Se te va. Puede estar a tu lado, pero no lo ves. Y así hace el diablo. Está al lado y, como dice Pedro en 1 5:8, está dando vueltas alrededor. ¿Alrededor de quién? De los creyentes. A ver por dónde te puede coger. Porque cada uno de nosotros, los creyentes hablo, tenemos uno o muchos lados flacos. Y el demonio, que sabe tanto, está buscando a este por dónde le entro. Por eso da vueltas. Tiene que dar vueltas a ver dónde está el lado flaco. ¡Pam! Por ahí te pega. Si te descuidas, por el lado flaco que tengas, por ahí te va a pegar el demonio. El cual opera, el verbo que hay aquí para operar, que a mí me gusta más decir actúa, energei, es el mismo que se aplica a Dios, por ejemplo, en Filipenses 2:13, donde dice que es Dios el que obra en nosotros tanto el querer como el obrar por su buena voluntad. El mismo verbo. De modo que la actuación de energía, que de energía viene del verbo energei, que Dios tiene para los creyentes, el diablo los tiene para los suyos. De modo que él está actuando, en otras palabras, los inconversos actúan por la energía que les da su dueño, el demonio. Y a los inconversos aquí se les describe muy hebraicamente como hijos de desobediencia, hijo de perdición, hijo de ira. Todo esto en hebreo significa una identificación muy grande. Hijos de desobediencia quiere decir que son tan desobedientes que llevan la desobediencia como personificada dentro. Cuando se le dice a Judas hijo de perdición, o en Tesalonicenses, al futuro anticristo también, hijo de perdición, son las dos veces y los únicos que se llaman hijo de perdición, significa esto. Lleva la perdición dentro, ya es un hombre perdido desde el principio.
hijos de desobediencia. Pero no puedo dejar de explicar una cosa que creo que puede traer confusión. Muerto espiritualmente no quiere decir que esa parte de nuestra personalidad que se llama espíritu esté físicamente muerta. Creo que me entenderéis. No quiere decir que nosotros no tengamos de ninguna manera espíritu, esa parte integrante de nuestra personalidad. Lo que pasa que muerto aquí significa psicológica y moralmente desorientado. La mente y el corazón de un mundano, de un inconverso, en vez de estar orientados hacia arriba, por la ventana de arriba que suelo expresar, están solamente mirando por la ventana de abajo, hacia el mundo, hacia lo mundano, hacia lo temporal, hacia lo material, desorientado totalmente, psicológica y moralmente desorientado. Esta es la significación de muerto en este sentido. Y se llama muerto porque una persona que está en esa forma, orientada solamente a lo material, desorientada, siguiendo un camino contrario al de Dios, no puede tener la vida divina. Y por eso se llama metafóricamente muerto. Entre los cuales, entre esos hijos de desobediencia, también todos nosotros, no dice todos vosotros, o sea, judíos como él, Pablo, gentiles como los efesios, todos, los de cerca y los de lejos, los de una parte y los de otra, judíos y gentiles, todos nosotros vivimos en sentido físico, no la vida verdadera. Tuvimos esa conducta, esa vida en otro tiempo. Qué bien, ¿verdad?, cuando se puede decir, ahora no. En otro tiempo sí, ahora no. Ese ahora que marca el antes contra el antes contra el después es fabuloso. Sale, por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 3, ahora. Ese ahora que hay ahí en el segundo versículo es estupendo también. En los deseos de nuestra carne. La palabra por deseos es la misma en que solemos decir las concupiscencias, ¿verdad? Que son los deseos contrarios a la voluntad de Dios, contrarios a la ley de Dios, contrarios a la palabra de Dios. Todo eso está. Epithumíais. Es la definición de concupiscencia. Por ejemplo, cuando Santiago, en su primera carta, desde el versículo 13, está hablando de que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado y seducido por su propia concupiscencia, epithumía. Por su propio mal deseo, que no es un acto de la mente, sino una inclinación congénita. Está dentro desde el principio. El hombre viejo congénitamente tiene este mal deseo. Tiene los deseos inclinados hacia el mal. Eso significa los deseos de nuestra carne. Carne, como sabéis, en los escritos de Pablo, no en Juan, cuidado. En los escritos de Pablo significa siempre no el cuerpo, no el cuerpo, sino la parte que diríamos del hombre viejo en que el espíritu, alma y cuerpo están muertos espiritualmente. Lo que es el hombre viejo, eso es la carne. Viendo, por ejemplo, Romanos 7, allí se ve cómo hay un paralelismo entre lo que es uno por naturaleza, lo que es del hombre viejo y lo que es carne, contra espíritu. Siempre hay ese contraste, carne contra espíritu. Pues bien, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. El cuerpo no tiene voluntad, de modo que la carne en ese sentido no tiene voluntad. La voluntad es ya una cosa psicológica,
pero es una cosa de una psicología mal inclinada, desorientada. Por eso dice la voluntad de la carne. Y de los pensamientos, que aquí dianoión significa esas cavilaciones malas con las cuales el corazón pervertido está planeando siempre el mal. De modo que no significa solamente pensamientos, sino pensamientos malos. Pensamientos malos. Y éramos por naturaleza. No quiere decir directamente por nacimiento. Muchos lo entienden por nacimiento, aunque también es verdad. Sino que aquí naturaleza simplemente significa lo que somos nosotros antes de recibir la nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Cuando uno es nacido de nuevo, como dice Pedro en su segunda, capítulo 1, versículo 4, dice que somos comunicantes de la naturaleza divina, no partícipes, no. Desgraciadamente el castellano no tiene palabra para traducir eso. No tiene palabra para decir eso. En inglés se dice mejor. Se dice share. Share significa compartir. Os diré, no sé si lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en los versículos 16 y 17, en 16 tenéis el koinonoi, la koinonía, que es la comunión, la palabra que pone Pedro en 2 de Pedro 1:4, comunicar, sí lo dice ahí así. Y en el versículo siguiente está participación, en que uno toma una parte del pan que tomamos en la mesa del Señor, una parte, cada uno toma una parte. Pero en la comunión todos toman el todo, sin que se mengue. Me parece que puse la ilustración de la luz, ¿verdad? De ir encendiendo velas y la luz no se mengua, sino que se aumenta. Esto es lo que significa, pues. Naturaleza vieja en contra de la naturaleza nueva, que solamente se tiene cuando uno se ha convertido. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que hijos de desobediencia. Pero en el sentido de que aquí tan identificada estaba en nosotros la enemistad contra Dios, que aquí en sentido pasivo ya Dios no podía menos de vernos con ira porque nos veía pecadores. Pero como dije ayer, cuidado, en sentido de complacencia, pero si ya tenía predestinado que nos habíamos de salvar, a la vez que nos miraba con ira, nos miraba también con amor. Con ira en cuanto a que no se podía complacer en lo presente, con amor en cuanto a que ya tenía atisbado y predeterminado el futuro, de que un día, en un momento determinado que quizá nosotros no pudimos ser conscientes, Él iba a producir por medio del Espíritu Santo esa operación maravillosa de engendrarnos de nuevo. Lo veremos después porque el versículo 10 explica todo esto de una manera fabulosa. Pero Dios, en esta situación tan horrible que nos encontrábamos y no podíamos hacer nada por nosotros mismos, Dios, precisamente porque es rico en misericordia, no solamente rico, si dijéramos millonario no diríamos nada, supermillonario tampoco, no decimos nada. Es como los números, por mucho que añadan no llegan nunca, el número es indefinido. No es infinito, es indefinido, es decir, le pones límite y nunca lo tiene. Pero Dios no tiene límite, ni desde el principio ni desde el final. De modo que, como es infinito en todo lo demás, también es infinito en misericordia. Pero si Pablo hubiera dicho que Dios era infinito en misericordia, los oyentes a eso les hubiera sonado como música celestial. Pero dice rico. Y amigo, cuando a una palabra se le habla de rico, enseguida empieza a hablar de posesiones. Si tiene una mentalidad materialista, pensará en posesiones de esta vida. Pero si tiene ya una mentalidad espiritual, está pensando en una posesión celestial. Pues bien, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el mismo verbo y el sustantivo de la misma raíz,
Aún o precisamente estando nosotros muertos en pecados, para que se señale el contraste, como lo hace en Romanos 5, desde el 6 en adelante, precisamente cuando desmerecíamos el favor de Dios, precisamente cuando nos estábamos rebelando contra Él, precisamente cuando muchos estábamos deseando que Dios no existiera, y hay quien dice, sí me gustaría que existiera, pero poder matarle. E incluso ha habido quien ha dicho, no me importa ir al infierno para poder estar eternamente maldiciendo a Dios. ¿Se puede decir mayor barbaridad? Una persona que diga eso no sabe lo que es el infierno. Nadie con sentido común, ni a un inconverso, puede pensar así. Pero para que se vea hasta dónde puede llegar la rebeldía y la maldad del hombre. Parecerle poco estar pecando contra Dios, hasta desear vivir, ser inmortal, para pecar inmortalmente, para estar maldiciendo de Dios. ¿Cabe alguna cosa? ¿Verdad? A nosotros los creyentes esto nos parece incomprensible. Pero, como digo, para que se vea lo que es la malicia del pecado, hasta esto se da entre los humanos. Entonces, precisamente, nos dio vida juntamente con Cristo. Como decía ayer, siempre, 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 toda la obra de la salvación tiene como preludio el en Cristo. Dios nos eligió desde la eternidad en Cristo. Y en el tiempo, lo primero que hizo fue unirnos a Cristo. Y así, unidos a Cristo, poder ser perdonados de los pecados, revestidos de la justicia de Cristo, regenerados, justificados, santificados, glorificados, todo en Cristo, que además de ser el primogénito de los hermanos y ser el Hijo unigénito de Dios, es nuestra cabeza, y por lo tanto los miembros han de seguir la suerte de la cabeza, que todavía es mayor. Para mostrar, y asimismo, por gracia de sus obras, y juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto suena, ¿verdad?, a Romanos 6. Romanos 6, del versículo 3 en adelante, se nos dice allí que, como el bautismo es símbolo de la muerte y resurrección con Cristo, todavía he visto baptisterios en Tarrasa del siglo VIII, en los cuales hay 2 escalerillas, una por cada parte, donde se demuestra que hasta este siglo el bautismo era por inmersión, ¿no? Porque si no, no habría baptisterios de esa clase. El que se había de bautizar entraba por las escalerillas de un lado y después de pasar por las aguas, salía por las otras. No volvía, porque el volver parece que iba otra vez a la vida de antes. Pero así se simbolizaba mejor que salía a otra vida nueva. Salía a otra vida nueva. Pues bien, en Romanos 6:3 en adelante se nos dice que con Él hemos sido consepultados, con Él hemos resucitado, para que así el poder del pecado vaya siendo reducido a la impotencia, y así, a semejanza de Él, que murió de una vez por todas al pecado, versículo 10, y vive ya ahora de una vez por todas ya para Dios, el ideal del creyente es ese. Una vez que está unido a Cristo y ha sido regenerado, que muera de una vez por todas al pecado. Y que su vida en adelante sea ya la vida divina, con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los venideros es desde entonces, desde que se comenzó la salvación. No está hablando de la escatología al fin de los tiempos. No, ya están los tiempos venideros, porque ya tenemos las abundantes riquezas de su gracia en nosotros en Cristo Jesús. Y ahora dice, porque por gracia
sois salvos. El porque es la partícula griega más clara para decir porque, no es un pues. Porque. Por gracia he dicho que está en dativo que se llama instrumental en griego. Y la fe está en un genitivo instrumental, mediante la fe. Voy a poner una ilustración que es clarísima. Espero que si hay algún niño pequeño la entenderá estupendamente. La fe no es la que salva. La fe no salva. Lo que salva es la gracia. Pero la gracia la agarramos con la fe. Y el ejemplo mejor que hay es en la comida. La fe es el tenedor y la gracia es el alimento. ¿Verdad que el tenedor no alimenta? ¿Quién se comería el tenedor? Por muy fuertes que tenga los dientes, a no ser que sea un tenedor de plástico. El tenedor no se come, pero con el tenedor coges el alimento. Por eso, gracia está en dativo instrumental, porque eso es lo que salva, y la fe en genitivo instrumental, porque es a través de, mediante la fe, ahí metes el tenedor y sacas la gracia de Jesucristo, que es lo que te salva. Clarísimo. Así que, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Está bien traducido en nuestra versión, porque por eso distingue entre por gracia o de gracia y luego por medio de, dia, con genitivo en griego. Ahora viene una triquiñuela que se discute mucho. Y esto no de vosotros, no sale de vosotros. ¿Qué es esto? Es la fe. Muchos autores dicen sí, porque si no fuera la fe sería una tautología. Ya sabemos que gracia, pues es de gracia, es favor. Al decir de la fe, pues bien, y esto también, como diciendo, es una cosa que ponéis vosotros, También la fe es don de Dios. Pero en el texto griego hay una dificultad muy grave para pensar esto. Y gracias a que en el griego se distinguen muy bien los géneros, los casos, las personas y todo eso. Si lo que significa aquí fuera, sería muy raro que Pablo empleara el neutro, tuto. No dice y esta, la fe. De modo que, aunque no se puede dogmatizar en esto, y recuerdo que el doctor Lloyd Jones dice, en esto no tenéis parte, todo esto no sale de vosotros, sino que es el regalo de Dios, como dice el griego muy concisamente, el regalo de Dios. ¿Y para qué? Para recalcar, para remachar. No por obras, no hay nada que obrar aquí, no hay nada que obrar aquí. La fe no es una obra, la fe no es una obra. La fe, como yo he dicho y creo que muchas veces aquí, no significa más que extender la mano como un mendigo por la calle pidiendo una limosna. ¿Qué hace ese hombre con extender la mano? ¿Está trabajando? No. Está diciendo una limosna, por favor, o por amor de Dios. Una limosna, extender la mano. Ahora diré una cosa. Esta persona que extiende la mano, la fuerza que tiene para extender la mano, o el poder, digamos, para extender la mano, también viene del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya le está impulsando, también, para que extienda la mano. Y él extiende la mano y recibe el regalo. Porque acaba de decir que es un regalo de Dios. Tómalo. Extiende la mano, como un mendigo, porque si no la extiende como un mendigo se acabó. Como alguien ha dicho, con manos llenas no se puede dar un apretón. Incluso la etiqueta manda que si una persona lleva guantes, para estrechar la mano se los quite.
Con manos llenas no se puede dar un apretón. Así que con manos que lleven algo no te puedes acercar a Dios a pedirle algo. No, mira, hombre, pero si has llenado la mano, ¿qué me pides? Tienes que llevar la mano desnuda, la mano ahí descubierta. Y entonces yo te la llenaré, yo te daré. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Como he dicho antes, si una persona pusiese algo, un milímetro, una micra, que es la milésima de un milímetro, si pusiese una micra de suyo, ya sería la salvación de Cristo en la cruz una salvación incompleta. La completarías tú. Le pondrías esa pequeña gotita que le faltaba para estar llena. Y eso no puede ser. No por obras para que nadie se jacte. Se gloríe, se jacte. Y ahora viene. ¿Por qué? Porque hemos salido de la nada. Somos hechura. Pero es muy graciosa la palabra que hay aquí. La palabra que hay aquí es que somos poema de Dios. ¡Qué fabuloso! Poema. Hechura en griego es poema. Poema. Por eso se llama poema la composición de un poeta, porque se le supone lo suficiente inspirado para hacer una obra literaria que el que no tiene el don de poesía no la puede hacer. Y llamamos creación literaria a la de un genio, ¿verdad?, que escribe poema. Esta palabra poema solamente sale en Romanos 1:20, cuando el apóstol está hablando de que aun los que no tenían la ley, aun los incrédulos gentiles, tenían bastante con ver el universo, los poemas de Dios. Y está la misma palabra. Porque las cosas invisibles de Él, dice el griego, desde la creación del mundo, tois poiemasin, con los poemas de Dios, con las obras estas de Dios hechas de la nada, kazoratai, se contemplan noúmena, inteligibles. Nous, la mente, noúmena, inteligibles. Noúmeno, el famoso vocablo de Immanuel Kant, contrafenómeno, son noúmenos, son inteligibles. De modo que, de la nada, está Pablo aquí retrotrayéndose a Génesis 1 en la creación del mundo, y viene a decir: esta es una nueva creación. Aquello fue una creación de la nada para el mundo, para el cosmos natural, y aquí vosotros sois también un poema, una acción creadora de Dios. Y para que se vea así, todavía recalca: tiscentes, creados. En participio pasivo de aoristo. Creados, habéis sido creados, naturalmente en Cristo Jesús, sobre buenas obras, en dirección a que haya una conducta que sea santa, que demuestre que realmente sois salvos. Vamos a repetir la ilustración que yo siempre he puesto, que no es mía porque todo el mundo la sabe. Las obras buenas son el carro que va detrás de los bueyes. El poner obras buenas delante de la salvación es poner la carreta delante de los bueyes. La carreta no puede tirar de los bueyes, son los bueyes los que tiran de la carreta. Otra ilustración mucho mejor todavía. La fe es la raíz de la vida cristiana, que chupa la savia del suelo que es Cristo, porque si no se está en Cristo el árbol no va a vivir. La raíz es la fe
Y esa raíz, esa fe, que no es un acto, sino una actitud que ha de perdurar desde el primer momento durante toda la vida del creyente, está chupando constantemente de Jesucristo por medio de su Espíritu esa vida divina en la cual está andando. Cuanto mejor chupad de esa savia, ese árbol va a ser mejor y va a producir mejor fruto. Esas buenas obras son el fruto del árbol. Y ahora se entiende clarísimamente por qué las buenas obras no pueden salvar, sino que son una consecuencia de la salvación. La fruta no es la que da la vida al árbol, sino que es el árbol el que produce la fruta. Y el árbol produce la fruta cuando está sano. Y está sano cuando la raíz está sana y está tomando de la tierra todos los elementos necesarios que de una manera tan maravillosa Dios ha dispuesto que de un mismo suelo un árbol de una especie toma esto y esto y esto, y en cambio otro toma esto y esto y esto, muy diferente. ¿No es eso ya un milagro cuando uno lo considera bien? ¿De qué manera cada planta toma lo suyo? No lo que es de otra planta, no lo que es de otro árbol, toma lo suyo. De modo que las obras buenas son los frutos. O como dice Pablo en Gálatas 5:22, el fruto. Recuerdo que ponía aquí también esta comparación. Pablo dice el fruto porque las 9 cualidades que siguen en los versículos 22 y 23 de Gálatas 5 son como un racimo de uvas. Es un solo racimo, con unas 9 uvas que crecen todas al mismo nivel. Un buen racimo, si está sano, si todas las uvas están sanas, están creciendo al mismo nivel. De tal forma que, empezando por el amor, que es el primero, amor, gozo, paz, y terminando por el dominio propio, todas ellas, en un cristiano espiritual, deben crecer al mismo nivel y denotar en ese fruto, en cada una de las 9 facetas, que realmente es un cristiano espiritual. De modo que un cristiano espiritual que diga, sí, yo tengo mucho gozo en Cristo y tengo una paz de conciencia estupenda, y creo que amo a Dios y al prójimo bastante, te dominas, tienes dominio propio. En Crateia, me parece, no sé si dice templanza nuestra, me parece que la Reina Valera dice templanza, inconsecuentemente en segunda de Pedro dice dominio propio, donde está la misma palabra, en Crateia, ¿verdad? Si hay alguien que se llame en gracia, significa en Crateia, dominio propio, ¿verdad? No tiene dominio propio, no se domina. Pues si se domina poco, tiene poco amor, tiene poco gozo y tiene, en realidad, y de lo demás que hay, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, las 9, tienen que crecer en la misma proporción. El fruto este. De modo que no es el fruto el que da la vida al árbol, sino que un árbol sano produce frutos sanos. Esto lo dijo ya el Señor Jesucristo. Hay quienes dicen, qué diferente es todo lo que dice Pablo de lo que dice Jesucristo en los Evangelios. El que diga esto no se ha preocupado en examinar bien el léxico de los Evangelios de lo que dijo Jesús y lo que dice Pablo. Pablo está amplificando sobre Cristo, que es muy diferente, lo que Cristo dijo para la buena nueva del Padre a la humanidad. El contexto es muy distinto, porque no es lo mismo hablar Cristo que hablar de Cristo, hablar sobre Cristo como hace Pablo. Pero las ideas, los conceptos, naturalmente que si no estuvieran en los Evangelios en Jesucristo, Pablo no hubiera podido hablar de ello. Estaría predicando un evangelio diferente. De modo que está amplificando en esa forma, diríamos, sistemática, teológica, incluso lo mismo que Jesucristo había ya compendiado en todo lo que él había dicho. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no me acuerdo. Falta un cuarto de hora.
Termino enseguida porque así dejamos un poco más de tiempo para... En 5 minutos termino y así queda un poco más de tiempo para... Termina diciendo en esta porción Pablo que estas buenas obras las preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Las tuvo preparadas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que Dios preparase de antemano las obras que nosotros obramos. Dios dispuso desde la eternidad que una vez salvos nosotros habíamos de tener una conducta santa. De modo que desde la eternidad dispuso que tuviésemos una andadura santa. Por eso dice, para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, no es que Dios dijese, miren, ahí están las pisadas ya marcadas. Tú solamente tienes que ir poniendo los pies en ellas. Sí que marcó el camino, pero Él no nos va poniendo los pies. Nos dice dónde está el camino y dónde está la andadura. Ahora hay una cosa muy bonita, en Colosenses 2:6, dice, de la misma manera que habéis recibido por fe al Señor Jesucristo, así andad en Él. Se recibe a Jesucristo por fe y se anda por fe. Andad en Él. Pero Jesús es un camino. ¿Cómo se puede andar y que el camino ande también? Jesús es un camino que anda. 4 versículos antes de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, y yo me voy. Yo me voy a prepararos una mansión, de modo que el Jesucristo que anda es también el camino. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos andando en el camino. Estamos progresando, no estamos andando en un camino que está parado, en una carretera que está parada y que la carretera no anda, no. Estamos andando en un camino. El ejemplo que pongo yo siempre es el de las escalerillas del metro cuando funcionan. Cuando funcionan, una persona como yo, que se cansa mucho de subir escaleras, es una bendición, sobre todo en alguno de los metros de Londres, que miras arriba. Madre mía, qué alto está aquello. ¿Cómo subiría yo esta escalera? No hace falta. Te pones, cuidado, como te pongas en la barandilla, te pones en la barandilla, te metes y te sube. Y te encuentras arriba. Igual pasa con Jesucristo, porque además es un camino hacia arriba. Es un camino hacia arriba. Te pones allí y subes con Él. Subes con Él. De la misma manera que recibisteis, así andad en Él. Y por lo tanto, esto quiere decir que una persona no solamente se justifica por fe, sino que también se santifica por fe. No se santifica por obras, se santifica por fe. Las buenas obras, de la misma manera que no justifican al hombre, tampoco lo santifican. Lo santifica la gracia que va unida a esa obra que pones. Me parece que el mejor ejemplo que yo encuentro está en 1 Corintios 15, en el versículo 10. Cuando Pablo, después de decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, y después va a decir una cosa que parece una jactancia, y he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles. Pablo era muy humilde, pero decía la verdad también, y lo decía porque necesitaba defenderse. Necesitaba defenderse. Y no por defender su persona, por defender su embajada. El embajador de Cristo no ha de buscar su prestigio, pero ha de tener la suficiente decencia para que el que le escuche vea en él verdaderamente a un embajador, con el porte que tiene que tener el embajador de Dios y el embajador de Cristo. Que sea
una persona, un gentleman, como dicen los ingleses, que se vea en él a un hombre de cuerpo entero. Me parece que el mejor elogio que yo he escuchado en Vigo de don Edmundo fue en la farmacia del señor Crespo, cuando Crespo, hablando de don Edmundo, me dijo: era un caballero. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor para un creyente que para un no creyente pueda aparecer como un caballero? Porque apareciendo como un caballero se le escucha. Y escuchándole, quizá se le persuade, se le convence, etcétera, naturalmente que siempre con la gracia y con el poder del Espíritu. Pero esto tiene bastante importancia y por esto lo digo a mis hermanos. Si os digo la verdad, no sé lo que estaba diciendo últimamente, pero me parece que está todo hecho, pero Samuel se acuerda mejor de dónde empecé yo el hilo antes de entrar. Y estaba citando de 1 Corintios 15:10, porque al final del versículo hay una frase muy bonita en que dice: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué quiere decir conmigo? En mi compañía. Aquí está la gracia y aquí estoy yo. De modo que yo procuro trabajar y le digo a Dios: a ver si me ayudas con tu gracia, ¿eh? No, os voy a decir una cosa, aunque aún no sabiendo griego es una cosa bonita esta. En griego hay dos preposiciones para decir con y otras dos para decir sin. Hay dos que significan compañía o ausencia de compañía, y otras dos que significan unión o falta de unión. Por ejemplo, en Juan 15:5, cuando Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer, ese sin es la preposición que significa desunidos de mí. No significa sin mi compañía, ¿no?, sino desunidos de mí, que soy la cepa. Pues bien, la contraria de joris, ese sin de separación, es la que está aquí. Sin. No dice metá. Metá es simplemente compañía. Según con qué acusativo, porque esa preposición lleva 3 casos, puede llevar 3 casos. Uno a través de, con acusativo, otro tal, y otra en compañía. De modo que no significa que Pablo esté diciendo: yo estoy en compañía de la gracia de Dios, yo pongo mi trabajo y la gracia me ayuda. No. La gracia a la cual estoy unido es la que me hace que yo pueda trabajar en la forma que estoy hablando. Voy a terminar con una idea que puede servir a todos, ya que he nombrado esto de que parece que Pablo se está jactando de lo que ha trabajado. Muchas de las cosas que parecen jactancia, especialmente en los últimos capítulos de 2 Corintios, Pablo se jacta de muchas cosas, pero tiene que jactarse por la razón que he dicho antes. Había muchos que lo despreciaban, y al despreciarlo había peligro de que despreciaran su mensaje. Él mismo dice, y parece que les da la razón, que muchos decían que su figura física era feísimo y que como orador era una nulidad. Y parece que él dice: pues quizá tengan razón, que tengo mala facha, pero así se demuestra el poder de Dios. Un hombre guapo y con una oratoria, un Billy Graham podría... Hombre, ¿quién se resiste? ¿Verdad? Buena oratoria y una figura física, alto, guapo, rubio, sobre todo cuando tenía 30 años, que ya empezaba. Pero si era un hombre de mala facha, mal orador, como él lo dice, no hay más que ver en sus cartas cómo escribe. Pero ¿cómo escribe, amigo? ¿Cómo escribe? ¿Qué densidad de doctrina? La de Pablo. Dice, bueno, pero se jacta de los dones que Dios había puesto en él. Mirad, hermanos, hay muchas personas que se sienten orgullosas de su humildad.
Y hay otras personas que se tienen por poco o se acomplejan, al menos de labios para afuera, ordinariamente para que el interlocutor le diga, no hombre, no, que es que tú vales más, mira, qué mal lo he hecho, hombre, que lo vas a hacer mal. Está esperando que el otro le alabe en vez de alabarse él, una falsa humildad. Pero la humildad verdadera es verdad. Yo digo muchas veces este pensamiento. Qué cosa tan rara que los creyentes, estoy hablando de creyentes, se jacten de lo que hacen y no se jacten de lo que pueden. Que se jacten de las cosas que están haciendo, hecho tal, pero que se tengan en menos de sus posibilidades. Esto significa que somos aliados de la pereza. Jactarse de lo que se hace es jactarse de hechos que quizá no tienen tanto mérito, o a lo mejor no tienen ninguno. Pero en cambio una persona, un creyente que dice, esto, o no, eso yo no puedo. Al coro, pero con la voz que tengo. Si dijera yo eso no hubiera estado cantando. De tenor en un cuarteto en mi iglesia de Inglaterra. De tenor yo que he sido bajo toda la vida. En Inglaterra donde se busca la perfección, tal. Bueno, si tengo pequeño don, yo con toda el alma lo hago y ya está. Pablo dice en Filipenses 4:13 una frase que me da vergüenza decir, que solo la he encontrado bien traducida en una versión. ¿Sabéis cuál? ¡Qué pena! La de los testigos de Jehová. La única versión católica y evangélica que traduce ese versículo con exactitud. Nuestras Biblias dicen, todo lo puedo en aquel que me conforta, o todo lo puedo en aquel que me da fuerza. Y es al contrario. Para todo tengo fuerza en aquel que me da el poder. Eso es lo que dice el griego. Para todo tengo fuerza en aquel que me da el poder. ¿Por qué? Porque la fuerza viene detrás del poder. El poder es una capacidad. La fuerza es una facultad. Ya, para obrar directamente. Y creo, hermanos, que estas cosas tenemos que medirlas muy bien por el rasero que se deben medir. En la palabra que hay allí para decir en aquel que me dan el poder lleva en medio dínamo. En dínamo hay. El que me da el dínamo, la dinamita. Por eso dice Pablo en Romanos 1:10 que el Evangelio de Dios es dinamita de Dios. Dinamisteu. La dinamita que rompe la piedra, igual que dice Jeremías. Para romper el martillo que rompe la piedra y luego el fuego que la calcina, que acaba con aquello. Me estoy pasando de lo que yo había pensado, pero después de una idea se me ensarta otra y me da una pena de dejármela en el cerebro sin decirla. Pero no me he pasado, gracias a Dios.